También estás metido en la Cámara de Diputados con ese tema de la educación. Y antes de meternos de lleno en la política, quería charlar un poquito con vos de educación. ¿Cómo ves las medidas que tomó el gobierno, no solamente nacional, ¿no?, sino aquí en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Kicillof, que no es inentendible, para mí particularmente, que no abrieron escuelas en el interior de la provincia de Buenos Aires y sí en la zona AMBA? ¿Vos cómo evaluás esto? Mira, lo que ha pasado en términos generales del manejo respecto a la pandemia ha sido siempre de una enorme improvisación, que uno la podía entender al arranque de la pandemia, pero esto ha caracterizado al gobierno en general en la toma de decisión. Respecto al tema educativo, es donde más explícito eso se ha hecho, donde el nivel de no solo de improvisación, sino de desconocimiento del lugar que gobiernan, en el caso hablo de la provincia de Buenos Aires, ha sido alarmante. Nosotros tuvimos durante todo el 2020 centenares de escuelas distribuidas por muchas ciudades del interior, ni que hablar en los pueblos del interior, donde no han tenido clases y donde no había COVID en términos de magnitud, ¿sí? Durante muchos meses, Turco, muchas ciudades y muchos pueblos tenían escasísimos casos de coronavirus y sin embargo la administración de las escuelas se manejaba de una manera generalizada, como si todos fuéramos el AMBA o como si todos fuéramos La Matanza. Entonces, sí, es esa no poder administrar la diversidad, la heterogeneidad que es la provincia de Buenos Aires y creer que era todo un mismo conjunto, que era el AMBA. El gobierno provincial gobernaba pensando que la provincia era el AMBA. Y eso hizo que muchos chicos en muchos lugares donde no había casos grandes respecto de coronavirus no tuvieran clases. Lo que han hecho este año es todo lo contrario. Es directamente con el mismo énfasis en el conurbano y desde un criterio mucho más electoral, porque alguien les acercó alguna encuesta, dijeron, bueno, veamos cómo abrimos las escuelas y cerraron las del interior de la provincia de Buenos Aires, de Ruta 6 para adentro. Inentendible. Tomaron otra decisión con criterios muy difíciles de explicar, muy difíciles de entender, como si los testeos que hay en una ciudad fueran los mismos que hay hoy en La Matanza, cosa que obviamente cuando hay menos habitantes hay un nivel de concentración y por decir de alguna manera de fiscalización no solamente del gobierno municipal sino también control social. Entonces creo que todo eso ha sido mal administrado, insisto, de parte de un gobierno provincial que conoció la provincia de Buenos Aires arriba de un clio, y esto no es una chicana, pero obviamente que es un tema que nos viene pasando en los bonaerenses ya hace muchísimo tiempo, que tenemos a cargo personas que no tienen la menor idea de dónde queda la provincia de Buenos Aires y mucho menos cuál es nuestra idiosincrasia, cómo son nuestras instituciones, qué es una escuela normal de una ciudad, o ya no, digo, pero cómo es esa figura de alguna manera de las escuelas públicas también de la provincia de Buenos Aires, el docente, los gremios, y cómo se maneja la administración provincial en lo que hace a la educación, hace que tengamos los resultados que tenemos. Y como bien decís, Turco, y para terminar la respuesta, para mí el problema que tenemos en la educación es la matriz de las posteriores desigualdades que hay en la sociedad argentina. Entonces, si nosotros no damos una discusión en serio, profunda, sobre lo que nos está pasando en la realidad educativa, las asimetrías, las diferencias que vamos a seguir viendo entre los que pueden tener las herramientas para poder educar y capacitar bien a un chico en cuanto a tecnología, a idiomas, con los que no lo pueden hacer, hace que esta sociedad crezca en ese nivel de desigualdad, que no es lo que nos pasaba a nosotros, que en distintas ciudades de la Argentina crecíamos en una misma escuela, nos integrábamos socialmente, entendíamos quién tenía un poco más y un poco menos de plata, quién tenía un poco más, un poco menos de problemas familiares. Digo, había un nivel de socialización que no hacía que la sociedad empiece a dividirse desde ese arranque y que todos teníamos las mismas oportunidades de crecimiento. Si eso no lo resolvemos en serio, si no hay una discusión profunda que resuelva la situación pedagógica, qué es lo que le enseñamos a los chicos para que salgan ante la realidad del siglo XXI en el que vivimos, con las herramientas para que salgan a pelearla y a capacitarse y a tener oportunidades en este siglo, si no le damos a los docentes realmente un cambio profundo de capacitación, de mejora salarial, de cambios que realmente hacen falta también para mejorar los planteles educativos, y no mejoramos la infraestructura, vamos a seguir con escuelas que se hicieron en el siglo XIX,
con un sistema curricular o pedagógico del siglo XX y con desafíos de los chicos del siglo XXI. Y eso lo vemos Sí. en las pruebas, lo vemos en los niveles de deserción en el secundario, lo vemos en los niveles de asimetrías que se ve también entre la escuela o el crecimiento de escuelas privadas versus públicas. Y eso me parece que es muy grave para la sociedad argentina. Sí, no es casualidad que desde el gobierno hayan decidido suspender las pruebas a todos los niveles de la educación, ¿no? Y más que nada por las desigualdades que ha generado esta pandemia en todos los ámbitos del país, no solamente en la educación, pero en lo que tiene que ver con la educación, quedó en evidencia de una forma muy, muy grande. Porque antes era como cuando alguien barría en su casa y tiraba la basura abajo de la alfombra para que no se vea. Bueno, esta pandemia desnudó esas desigualdades donde la mayoría de los chicos no tienen conectividad, donde no está llegando, donde no hay inversiones porque el propio gobierno no genera el campo propicio para que haya inversiones en tecnología, donde hasta los mismos sindicatos se meten en la discusión a favor de algo que les conviene a ellos y en desmedro de los pibes que tienen que aprender y que tienen que capacitarse porque son el futuro del país. Es inentendible algunas cosas porque prefieren quedarse con una escuela de hace 2 siglos atrás, ni siquiera del siglo pasado, que no sirve absolutamente para nada. Y vos con todo esto, Seba, me estás dando el pie para meternos de lleno en el terreno político, porque esto, si no hay un cambio profundo en la política, nunca va a cambiar, porque no se cambia la raíz. Y en algo los bonaerenses tenemos la culpa, porque venimos permitiendo desde hace mucho tiempo que nos gobierne gente que no conoce el territorio bonaerense. No solamente lo digo por el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y me sumo a tu no chicana del Clio, ¿no? También lo vimos con la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que nació en la provincia de Buenos Aires, pero vivía en Capital. También lo vimos con Scioli, con Solá, con un poquito más atrás te voy, con Rucauf. Desde esa época que no hay gobernadores que son de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué tenemos esa responsabilidad tan grande los bonaerenses que lo estamos permitiendo? Déjame en eso, Turco, hacer salvar la parte de Felipe, Sí. en la que yo fui parte y doy fe que era una persona que realmente conocía y que obviamente tenía un nivel de compromiso real con lo que pasaba en la provincia, independientemente de si gusta o no gusta, y ni que hablar con las diferencias actuales que pueda tener con Felipe. Pero pasa hace mucho tiempo, te diría hasta incluso en aquella época de Rucauf, hasta la Alianza proponía en aquellos momentos a Fernández Mejide, que era de la capital. Sí, me acuerdo. Entonces, lo que nos pasa a los bonaerenses es que, por una cuestión, creemos nosotros, obviamente esto es discutible, de instalación mediática, porque los medios nacionales que derraman por toda la provincia y sobre todo en el conurbano, aparecen estas figuras que son capitalinas, que aparecen dentro del gobierno también de la ciudad de Buenos Aires, y por ende, digo, se ve una escuela, con un problema de una escuela en Caballito o en Flores o en La Recoleta, y aparece en Telefe ese problema. Ahora, la gente después cree que ese ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires es el ministro de la provincia. Aparece toda una confusión y toda una instalación de figuras nacionales que hace que los bonaerenses, cuando tenemos que elegir a los espacios políticos por una cuestión mediática y taquillera, utilizan figuras de la capital federal. Eso que después que nos pase, lo que decíamos recién, Turco, que después llegan y el momento que llegan empiezan a querer comprender de qué se trata la provincia. Sí. Llegan con un nivel de temor porque no entienden dónde están, se rodean ante esa inseguridad, se rodean de los propios que conocen menos la provincia que ellos. Entonces hoy tenemos al centro estudiante de la UBA que estaban con Kicillof en la facultad, gobernando la provincia de Buenos Aires. Sí. Y ahí están mis hijos, están lo de muchos los que están escuchando. Los hijos de Kicillof no, porque van a la escuela de la capital federal, pero lo de muchos de los ministros de Kicillof, que van todos y tienen clases de mucho tiempo, porque gracias a la reta tienen clases. Sí. Nosotros, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, los que llevamos a nuestros chicos a la provincia de Buenos Aires, en mi caso las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, tenemos el problema que tenemos porque la gente, porque quienes nos gobiernan no tienen idea de dónde están gobernando. Entonces, esto tenemos que decirlo con claridad, no es un tema histórico, no es un tema de chicana, ni de querer confrontar si es porteños contra interior, unitarios contra federales. Lo que tenemos que en la provincia hace falta realmente dar un cambio profundo al sistema de gobierno, a cómo manejar la educación, a cómo manejar la seguridad y cómo manejar la salud principalmente. Y para eso hace falta
que haya gente que la viva, que sienta la provincia, y como dice Emilio Monzó, que conozca, que tenga un conocimiento biográfico de quiénes son los actores que están en el sistema, porque con ellos tenés que sentarte y cambiarlo el primer día, no llegar a la provincia, estar un año conociendo la provincia, y recién después, al segundo año, te están tachando los días para volver a la capital. Sí, yo pensé que vos me ibas a decir que necesitábamos a alguien que sea orgullosamente bonaerense. Pensé que ibas a ir por ese lado, que estaba en la bio de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la bio de Twitter, que después lo borró y dejó de ser bonaerense. ¿Cómo ves la interna esta de Juntos por el Cambio? ¿Va a haber aquí en provincia de Buenos Aires una unidad? ¿La sangre va a estar llegando al río? ¿Se van a calmar las aguas? Vos como jefe de campaña de Emilio Monzó, ¿cómo lo estás viendo? ¿Emilio ya cerró? Mirá todas las preguntas juntas que te estoy haciendo. ¿Emilio ya cerró con Manes? ¿Va a estar acompañando a Manes en la fórmula? Vamos por partes, decía. Dale, ya que el destripador. Dale. Sí, a ver, yo no veo mal que haya competencia. Las primarias están hechas democráticamente o legalmente para que exista una discusión democrática y que la sociedad pueda saldar cuestiones que a veces la política o una mesa no logran definir. Cambiemos nació, Turco, allá por el 2014. Sí. Después hubo una elección interna entre Macri, Sanz y Carrió, y eso permitió consolidar un liderazgo al momento de gobernar, que era el de Macri. Lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, hubo internas. En muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo y el PRO compitieron, y eso permitió definir liderazgo. Con lo cual, yo no comparto quienes hablan de las internas como sinónimo de conflicto o de desunión. Juntos por el Cambio estamos unidos, estamos discutiendo un modelo de país totalmente distinto al kirchnerismo, y eso no está en riesgo. La unidad de Juntos por el Cambio no está en riesgo. Obviamente que una competencia siempre a veces puede excederse de tono, pero no creo que sea un tema conflictivo, muy por el contrario. En algunos casos me parece que es saludable que haya una competencia y que la sociedad diga quiénes son los liderazgos que existen dentro de una coalición de gobierno o una coalición opositora, como en el caso nuestro. Así que eso por un lado. Respecto a dónde jugaríamos, la verdad que estamos conversando con todo. Turco, no quiero esquivar la respuesta, pero tampoco hay una definición al respecto. Somos el partido del diálogo, así que las conversaciones siempre están. Sí. Pero sí, obviamente. ¿Con Jorge Macri también están las conversaciones? Porque tengo entendido que entre Emilio y Jorge Macri las cosas no están muy bien, que digamos. No, a ver, te miento si te digo que ha estado todo perfecto, pero también son tensiones que se han originado, sobre todo porque Jorge Macri lo ha planteado de esa manera, no por iniciativa o porque Emilio lo haya querido. Nunca lo han escuchado a Emilio hablando mal de Jorge, pero ha sido todo un proceso con chicanas innecesarias o con mediocridades que la verdad que no aportaban nada al crecimiento de Juntos por el Cambio. Discutiendo si la pertenencia o no de Emilio y todos nosotros a Juntos por el Cambio, cuando Emilio Monzó es el fundador de Juntos por el Cambio, y hay que decirlo con estas palabras porque fue así. Sí. La persona que pensó y llevó adelante la construcción de Cambiemos en aquel momento se llama Emilio Monzó, quien articuló el vínculo entre Macri y el radicalismo, quien conversó con todos los dirigentes de todo el país, con Ernesto Sani, con cada dirigente radical. Fuimos todos nosotros los que éramos parte del equipo de Emilio Monzó para buscar cómo acordar un esquema en conjunto, y ni que hablar todo el trabajo que hizo Emilio con Elisa Carrió. Recordemos, Turco, las cosas que Carrió decía a Macri en aquellos momentos. Sí, me acuerdo. Sí. Y fue Emilio quien hizo esa unidad. Entonces, nos sentimos parte fundacional de Juntos por el Cambio, y a veces cuando se ha dicho de las tensiones entre nosotros y otros actores internos, y sí, es cierto, hay diferencias, y creo que la diferencia no es un tema que tiene que ser tan alarmante. Uno la puede tener mayor nivel de coincidencia con uno y con otro, pero uno no anda en la vida compartiendo con todo el mundo la forma de pensar, y lo bueno es discutirlo internamente. Entonces, ¿tenemos diferencias con algunos sectores? Sí, como lo tendrán ellos con nosotros, pero no está en riesgo la unidad, y creo que en todo caso esas discusiones tienen que ver de cómo hacer de Juntos por el Cambio un mejor espacio, cómo volvemos realmente a ser una esperanza para mucha gente, aprendiendo muchos errores que cometimos, pero discutiendo hacia futuro, no estar todo el tiempo
en discusiones de la política para la política que no aportan absolutamente nada a la dimensión de los problemas que venimos teniendo en la sociedad. Te reformulo la pregunta. ¿Ustedes están más cerca, hoy en día, en las internas, de Santilli o de Manes? Si querés la semana que viene te lo respondo, porque hoy me metés en un brete si eso lo respondo, pero... Está bien. ¿A Manes lo ves como buen mucha candidato? Coincidencia con Horacio Rodríguez Larreta hacia el futuro. Diego Santilli es un viejo amigo de Emilio, son amigos íntimos hace 30 años. Claramente no compartimos lo que ha pasado en cuanto a volver a un esquema donde venga un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires a trabajar en la provincia. Pero esto no lo quiero llevar a una cuestión personal con Diego, que insisto que es un amigo. Y sí, obviamente nos parece que lo de Facundo es una muy buena noticia para los bonaerenses, que una persona, un dirigente o una persona, más allá que él sea nuevo ahora en la aparición política, es de Salto, y yo creo que ha demostrado él mucha capacidad y mucha dedicación en lo que él siente que es esa profesión y esa forma de tener ese salto evolutivo en la vida, de una vida de una familia como la que todos nosotros en el interior, de golpe, con mucha educación y con muchos valores, llegar al lugar que llegó. Entonces si eso lo puede llevar hacia un trabajo hacia la sociedad con mucha sensibilidad y con tratando de aportar desde su lugar, a mí me parece que aporta frescura a la política, que le da volumen a Juntos por el Cambio, y obviamente que tenemos coincidencias, pero no hay nada cerrado, sinceramente. Vos recién nombrabas a Lilita Carrió, ¿no? Una de las figuras de peso político, de mucho volumen en Juntos por el Cambio, no solamente en Juntos por el Cambio, ¿no? Sino también en la política nacional, al igual que Pato Bullrich. ¿Cómo ves vos que tanto Elisa Carrió como Patricia Bullrich hayan bajado sus candidaturas? Pato por el lado de Capital Federal y Lilita Carrió por el lado de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ves? Son decisiones personales, que lo de Patricia me parece que ella lo ha explicado, y en el caso de Carrió lo mismo. Creo que ella apuntaba en todo caso a ser la candidata o a buscar una unidad y ser parte de un esquema de unidad, y bueno, cuando fue lo de Manes, el lanzamiento de Manes, vio que ese objetivo no era posible cumplir. Pero son dirigentes que el lugar donde estén van a aportar, y te digo, aún teniendo diferencias que podemos tener con Carrió y en una menor medida en todo caso también con Patricia, pero aportan al espacio, sean o no sean candidatas, y creo que lo de Patricia lo ha explicado, que en todo caso podía generar más conflictos que soluciones su participación, cuando realmente uno tiene que tener el objetivo sobre qué es lo que está discutiendo en Argentina. Si lo que estamos discutiendo es si tengo 2 escarbadientes, 3 legisladores, menos 2, más 4, es no darnos cuenta de la dimensión de lo que tenemos democráticamente que competir contra el espacio político que es el kirchnerismo, con la gravedad de los problemas que está generando el kirchnerismo, con las personas que nos están gobernando, como decíamos antes, en la provincia de Buenos Aires. Y creo que el punto está ahí. Y lo de Patricia ha sido un fiel reflejo de tener claro quién es uno y quién es otro, y dónde está realmente la preocupación de las decisiones que tenemos que encarar desde Juntos por el Cambio, no quedarse en la mal llamada rosca. Yo defiendo la rosca como un vínculo entre dirigentes para conocerse y para solucionar, pero no quedó enredada en eso, en objetivos personales, y fue la primera que planteó que en todo caso eso podía generar un conflicto que atentaba en mirar bien hacia quién teníamos que enfrentar. Y esto tiene que ver mucho también con la rosca política, que es algo que le faltó a Cambiemos cuando fue gobierno, y que no supieron entender cuando desde el espacio de Emilio Monzó hablaban de la famosa rosca política. Tanto Patricia Bullrich como Lilita Carrió en estos momentos están demostrando que tienen cintura política y la rosca que viene por otro lado. El resto de los dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿entendieron cómo es la rosca? No sé si todos, y en todo caso era parte de estas discusiones que tenemos que seguir, Turco, porque tomar a la política, a nosotros nos decían en aquel momento, cuando yo estaba junto con Rogelio Frigerio en el Ministerio del Interior, nos hablaban del ala política. ¿Cómo caminabas ahí, Sí, muchísimo. Sí, todo el país. Era un término que nos ponían como una cuestión peyorativa, no es que lo hayamos instalado nosotros como una cuestión acá somos los políticos, sino que
se instaló desde un sector quizás que se concebía como técnico, como nuevo, y que no tenía nada que ver con la política como si fuera una mala palabra. De ahí parte esa diferencia cuando fuimos gobierno entre el ala, no me acuerdo cómo se llamaba, si era técnica, y el ala política. Pero no es que nosotros salimos con era una novedad, que quienes somos parte de la dirigencia de un gobierno o del funcionario de un gobierno somos personas políticas porque entramos ahí porque una elección nos permitió ocupar esos lugares. Uno no puede rechazar la política como tal, como una cuestión de subestimación o de desprecio, te diría, porque la política hace, como dice Emilio, ¿qué es hacer política? Y hacer política es entender el interés del otro. De eso se trata nuestras vidas, Turco. Uno no anda en la vida haciendo lo que quiere. Se trata de estar en una familia, en una pareja, o en una empresa, o lo que fuera, tratando de entender dónde está el interés del otro y cómo congenia con el mío, para llegar al mejor objetivo. Entonces, ese punto, no sé si termina de estar saldado, ojalá que lo podamos lograr. Tampoco es verdad que la política es lo mejor del mundo y que ha sido exitosa en Argentina. Hay que hacer mejor política y hay que tratar de tener dentro de este espacio político personas que, además de capacidades técnicas en cada una de las áreas, entiendan esta dinámica, porque si no, nos ha pasado esto en muchos casos, no logran entender, se sienta con un gremio o con una persona con la que tienen que lograr un objetivo y chocan y no se logra un objetivo. Emilio Monzó no solamente sacó casi todas las leyes que necesitó el gobierno de Macri, con enorme minoría, porque no llegábamos con diputados propios al quórum y mucho menos a sancionar las leyes por mayoría. Y sin embargo, Emilio Monzó logró sacar casi todas las leyes que necesitaba el gobierno de Macri y además irse aplaudido de pie en una imagen que no solemos ver en la política argentina por todos los espacios políticos. Y eso creo que habla a la luz de lo que hace falta en Argentina, y que no se trata de un reconocimiento entre políticos en una mesa, se trata de ser eficientes, de lograr resultados, y solucionar problemas. Ahí donde está el diálogo y ahí donde está el acuerdo. Seba, explicaste de una forma muy clara y muy sencilla la diferencia entre un animal político, alguien que vive de la política, alguien que milita, y un outsider de la política que viene de afuera, se quiere meter en el mundo y muchas veces termina chocando por no entender cómo es el tema, y eso fue realmente lo que pasó en muchas áreas del gobierno de Cambiemos o de Juntos por el Cambio. Mi última pregunta, y no te molesto más. 2023. Sebastián García de Luca, ¿va a ser candidato a intendente de Chivilcoy? Mira, yo amo Chivilcoy, es mi lugar en el mundo, pero como me ha dicho mi mujer, es tu lugar en el mundo, no el mío. Entonces debería resolver si continúo con mis hijos y con mi mujer o si soy intendente de Chivilcoy. No tengo la forma de hacer todo junto. Pero ojalá que en la vida me permita llegar a ese lugar, y sí me gustaría obviamente acompañarlo a estar cerca de Emilio Monzó, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso sería para mí el principal objetivo. Sí. No te voy a hablar de fútbol ni nada por el estilo, porque si no me vas a tratar de hijo, ¿no? Va a salir la rivalidad entre Boca y San Lorenzo, pero bueno, los pingos se ven en la cancha y hay que jugarlo, y ojalá en la provincia de Buenos Aires, después de mucho tiempo, podamos tener un gobernador que sea bonaerense y que conozca bien todos los recovecos de la provincia de Buenos Aires, no importa el color político, sino que conozca la provincia de Buenos Aires y toda la realidad de los bonaerenses, que es una de las provincias más grandes, más ricas del país y que menos recibe, que se dé de nuevo esa discusión para poder acomodar lo que necesita la provincia de Buenos Aires, que pueda recuperar lo que perdió cuando se cedieron los puntos de la coparticipación, que no alcanzaron a cubrir con los fondos del conurbano de la época de Duhalde, que no fueron nunca actualizados, y el reclamo que había hecho en su momento María Eugenia Vidal, que algo se recuperó, pero que ahora se volvió a perder. Esperemos que el próximo gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires tenga esa identidad y que nos devuelva a los bonaerenses lo que estamos perdiendo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Turco, y bueno, ratifico eso. Ojalá que tengamos para hacer los cambios que hacen falta, hacer muy profundos en la provincia, personas que tengan un nivel de compromiso, de pertenencia en la vida y en sus familias y en la sociedad con la que gobiernan.